Bueno, muy bien. Para retomar el siguiente módulo de ayuda al Rebeco, eh, este módulo, recordamos, trata de darle una mano a todos los residentes y becarios, abordando algunos temas que por ahí no están en los programas clásicos de una residencia. Así que vamos a seguir adelante con las presentaciones. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de Sofía Pericet. Ella es actual jefa de residentes de la Fundación Oftalmológica Argentina y nos va a dar su presentación de cómo encarar un trabajo de investigación. Bueno, voy a ver acá. Bueno, antes que nada, gracias Juli por la presentación y gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Yo hoy les voy a hablar de cómo encarar o cómo empezar a hacer un trabajo de investigación. Bueno, uno pensaría que empieza eligiendo el tipo de trabajo que va a hacer, pero en realidad todo empieza con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es una idea o un tema o alguna duda que nosotros tenemos y sobre la que nos gustaría investigar. Y antes de seguir hablando con todo lo demás, o sea, para uno tener una duda o una pregunta de investigación, es necesario cuestionarse algunas cosas, leer bibliografía, mirar webinars, ir a congresos, tal vez rotar por otros servicios, ver cómo hacen las cosas en otros lugares, y más que nada tener tiempo, ¿sí? Si uno está siempre atendiendo 1000 pacientes a la vez, tal vez se hace un poco difícil empezar a cuestionarse cosas o pensar cómo hacer las cosas distinto, uno hace lo que sabe hacer y listo. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Entonces hay varias etapas en una investigación, dijimos que todo empieza con la pregunta de investigación, después lo que tenemos que hacer es concretar un poco esa pregunta, revisar la literatura, ver si es factible llevar adelante esta investigación, recién ahora hablamos de diseño, y por último el armado del protocolo. Ahora las vamos a ir viendo igual. Volviendo a la pregunta de investigación, la pregunta de investigación es la base de nuestro trabajo, y para que sea una base sólida tiene que tener ciertas características. Tiene que ser factible, tiene que ser de interés, tiene que ser novedosa, tiene que ser ética, relevante y tiene que tener plausibilidad biológica. Entonces, para ver si es factible, es probable que yo pueda responder mi pregunta. Esto va a depender de la cantidad de pacientes que tengo, la cantidad de datos que quiero buscar, el tiempo que yo le voy a poder dedicar a mi trabajo, el lugar donde trabajo, para ver si tengo disponibilidad de datos y de pacientes. Por otro lado, tiene que ser de interés, tiene que ser un tema de interés para mí, porque si yo soy la persona haciendo el trabajo, mínimo me tiene que interesar a mí para hacer un buen trabajo, y para la sociedad, porque alguien después va a leer ese trabajo. Tiene que ser novedoso, esto nos habla de la originalidad, ¿sí? Y pensarlo no solamente a nivel mundial o a grandes escalas, pensarlo en mi medio. Tal vez es un tema que ya se estudió y ya se trabajó en otros lugares, pero por ahí donde yo estoy puede generar un aporte, puede generar un nuevo ángulo de tratamiento, y eso lo hace novedoso. La parte ética, hay que ver si es seguro, si podría llegar a ser aprobado por un comité de ética. La relevancia, bueno, pensarla en términos de salud poblacional, ¿sí? Ver si esto puede generar un impacto positivo, puede reducir costos, puede mejorar los resultados de los pacientes. Y por último, la plausibilidad biológica, a ver si tiene sentido lo que yo estoy pensando y tiene lógica como estoy planteando mi problema. Entonces, yo acá les traje a modo de ejemplo un trabajo que hicimos para el curso superior. Nosotros agarramos la corioretinopatía central serosa y nos preguntamos si la terapia con espironolactona era superior a la conducta expectante. Bueno, entonces volvemos a las características. Nos pareció que era factible, porque tenemos bastantes pacientes con esta patología. Nos pareció que era un tema de interés, nos pareció que es novedoso, ¿sí? Nos pareció ético, por un tema de que la espironolactona es un tratamiento seguro, y nos pareció relevante porque es una patología que se da en pacientes en una edad que son económicamente activos, entonces reducirles los tiempos de recuperación o darles un tratamiento
más específico, tal vez puede mejorar, generar un impacto positivo, y nos pareció lógico lo que estábamos planteando, así que seguimos para adelante y a concretar nuestra pregunta de estudio. La idea es hacerla un poco más específica, ¿sí? La pregunta tiene que ser única, explícita, coherente, verificable y factible. Entonces para eso aplicamos esta regla, que es la regla Picot, que uno define todas estas variables. Entonces me voy a detener un segundo en lo que es la población. La población es un conjunto de individuos que, con una característica que queremos estudiar, pero es inaccesible en su totalidad, o sea, no podemos agarrar a todos los pacientes con corioretinopatía central serosa e incluirlos en nuestro estudio. Entonces nosotros tomamos una muestra, que es una fracción seleccionada de la población, que tiene que ser representativa, es decir, que cualquier individuo de la población en estudio tiene que tener las mismas chances de ser elegido. En cuanto al tamaño de esta muestra, hay un tamaño mínimo, o sea, una mínima cantidad de sujetos que tienen que estar incluidos en nuestro trabajo para que yo pueda responder la pregunta. Y esto va a depender del tipo de trabajo y de la pregunta de estudio, obviamente. Y todo esto tiene que estar incluido y detallado en el trabajo. Uno tiene que decir cuál es el mínimo de sujetos a estudiar, tiene que detallar y describir las técnicas de muestreo y la selección de los pacientes. Todo esto le va a dar validez a nuestro estudio. Bueno, y volviendo a esta diapositiva, también hay que definir bien la intervención, lo que le voy a hacer al paciente, el control, que es contra qué lo voy a comparar, el outcome, que son los resultados que estoy buscando. Pueden haber outcomes primarios y secundarios. Sí o sí hay que responder el outcome primario en las conclusiones. Los secundarios pueden o no responderse. Y obviamente el tiempo y el lugar para definirlo en un tiempo y un espacio. Entonces, volviendo acá a nuestra pregunta, nosotros le hicimos un poco más concreta y elegimos, bueno, la corioretinopatía central serosa aguda, y la pregunta fue si la espironolactona disminuye el tiempo de recuperación en comparación con la observación en pacientes entre 20 y 40 años. Entonces, nuestra población la definimos pacientes entre 20 y 40 años, la intervención es la espironolactona vía oral, el control es la observación, el outcome es el tiempo de recuperación, y bueno, el tiempo del lugar lo dejé en blanco porque eso es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora lo que pasamos es a revisar la literatura. Acá la idea es darle un marco teórico al trabajo, un contexto. Buscamos definir un poco el problema, analizar cómo está la situación actual en cuanto a esto, y explicar qué nos lleva a estudiar esta patología. Luego es importante ver la factibilidad, o sea, ver qué tan probable es que yo pueda llevar adelante mi trabajo según los recursos con los que cuento. Esto va a depender del número de pacientes, de la facilidad del registro de los datos, que a su vez depende del tipo de datos que estoy buscando, el tipo de variables, cuántas variables estoy buscando. A mayor cantidad de variables, más difícil el registro. El tiempo de seguimiento, si es tiempo de seguimiento muy largo, tal vez vamos a perder a algunos pacientes. También hay que evaluar el financiamiento, ver si tenemos a alguien que nos va a financiar nuestro trabajo. Y bueno, una prueba piloto es un trabajo a menor escala, digamos, más que nos habla de, bueno, si lo podemos llevar a cabo, tal vez nos da un poco de seguridad para hacer el trabajo real que necesitamos hacer. Bueno, y ahora sí llegamos a lo que es el diseño. Esto recién viene ahora porque el diseño va a estar dado por la pregunta, no la pregunta por el diseño, digamos. Depende de lo que nosotros estamos buscando, el tipo de trabajo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros estamos buscando prevalencia, lo que nos conviene es hacer un estudio de corte transversal. Si nosotros estamos buscando factores de riesgo, nuestro trabajo va a tener que ser un estudio de casos y controles. Si queremos ver pronóstico, factor pronóstico, tenemos que hacer un estudio de cohortes. Si queremos estudiar la eficacia y seguridad de un tratamiento, lo que tenemos que hacer es un ensayo clínico. Entonces ahora los vamos a ir viendo igual, empezando con los observacionales descriptivos. Estos describen lo que ocurre, no sacan conclusiones, describen las características de la población. Y esto nos sirve para enfermedades nuevas o poco frecuentes, o manifestaciones poco frecuentes de una enfermedad conocida. Entonces dentro de esto tenemos la serie de casos. Describe un caso inusual o interesante, o varios que tenemos. Nos intentan verificar hipótesis, se documenta la presencia de nuevas enfermedades, efectos adversos o situaciones infrecuentes.
Estos tienen poca validez y poca capacidad de generalización porque uno cuenta lo que le pasó a su paciente. ¿Sí? Y si nosotros, por ejemplo, queremos extrapolar esto a nuestro ejemplo de la central serosa, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con una manifestación rara de la corioretinopatía central serosa, y bueno, elegiríamos hacer un estudio de un trabajo de serie de casos. Después tenemos los estudios transversales que dijimos que nos hablan de prevalencia, que es la cantidad de enfermos que hay de una patología. Esto lo que hacen es describir el espectro clínico de una enfermedad, que tiene que ser duradera y frecuente, no sirve para enfermedades raras. Tampoco intenta verificar hipótesis, pero sí son estudios con resultados más generalizables por esto del que describe el espectro clínico de una enfermedad. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la central serosa, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, yo quiero saber en Buenos Aires, en estos meses, cuántos pacientes hay con central serosa, qué manifestaciones clínicas tienen y cómo les afecta en su vida diaria, y bueno, elegiría hacer un estudio transversal, digamos. Bueno, pasando a los analíticos, estos analizan la relación entre dos o más variables y establecen causalidad. Y siempre tienen que estar comparados con un grupo control. Dentro de estos tenemos los cohortes, que lo que se hace es seguir a un grupo de personas con una característica, se sigue a lo largo del tiempo y se detecta a ver si hay un evento. Y lo que se compara es con un grupo que no fue expuesto y se lo sigue también a lo largo del tiempo a ver si desarrolló también el evento. Nos sirve como evidencia del desarrollo natural de enfermedades. Este es un estudio que va desde el presente hacia el futuro, y lo que hace es estimar incidencia, que son los casos nuevos, y mide riesgos. Y requiere muchísimo tiempo y recursos porque hay que seguir a los pacientes a lo largo del tiempo. Entonces, también como para que se entienda, si seguimos con el ejemplo de la central serosa, estamos hablando de riesgos, entonces nosotros sabemos que los pacientes con personalidad de tipo A son factor de riesgo para corioretinopatía central serosa. Entonces vamos a seguir a un grupo de pacientes con personalidad de tipo A y un grupo de pacientes que tienen otro tipo de personalidad, y vamos a ver en los dos a lo largo del tiempo si aparece la central serosa. Nada, llevándolo un poco al extremo, pero es algo así la idea. Y después tenemos el de casos y controles, que es algo más o menos parecido. Se busca directamente un grupo que desarrolló la enfermedad y se busca para atrás si estuvo expuesto a la variable que estamos estudiando. Y el grupo control es un grupo que no estuvo enfermo, y también se busca para atrás si estuvo expuesto a la variable de estudio. Entonces se ve si la asociación que hay es significativa o no. Y la temporalidad es del presente al pasado. Por ejemplo, en nuestro caso, uno toma pacientes que tienen la enfermedad, que tienen la central serosa, y otros que no tienen la central serosa. Entonces van a evaluar, les van a hacer un estudio y ver si tienen personalidad de tipo A o no en los dos grupos. Y ver si esto está asociado. Por último, llegamos a los estudios experimentales, que son estudios prospectivos, donde tenemos dos grupos. Tenemos un grupo de individuos en los que se genera una manipulación o una intervención y se compara con el grupo en el que no se intervino. Entonces se controlan todas las variables alrededor del evento, y vamos a manipular una y ver cómo esto impacta en otra variable. Y bueno, en el otro grupo no se manipula nada. Entonces, esto necesitamos informe y consentimiento informado, acá es muy importante la parte ética. Y otra cosa importante es la aleatorización, o sea, las variables más relevantes en relación al problema tienen que estar distribuidas de forma igual y aleatoria y al azar entre los dos grupos para que los haga esto comparables. Esto le da muchísima validez al estudio. Estos son estudios que tienen gran nivel de evidencia científica. Y dentro de estos tenemos tres tipos: los terapéuticos, uno busca un fármaco o intervención para la mejoría clínica; los de intervención, que actúan sobre los factores de riesgo para prevenir enfermedades; y los preventivos, que sirven para prevención primaria. Bueno, en los ensayos clínicos es muy importante documentar todo lo que se hace, todo lo que se contempla, todos los condicionantes éticos, la población, la selección de los pacientes, los consentimientos informados, el proceso de la autorización, descripción minuciosa de la intervención que se hace, cómo es el seguimiento, cómo se definen las variables, los resultados. Todo tiene que estar bien documentado, porque eso le va a dar muchísima validez al estudio
y le va a servir a personas que lo leen para ver si se puede eso extrapolar a otras poblaciones o a otros pacientes. Por último, una vez que tenemos todo esto anterior, lo vamos a volcar en lo que es el protocolo, que es como una especie de checklist o lista de cosas que tenemos que ir haciendo. Entonces, está todos los pasos a seguir, digamos, es como la columna vertebral del trabajo. Si nos perdemos, volvemos siempre al protocolo porque es lo que nos va marcando, nos sirve de guía. Entonces tenemos la introducción, los objetivos, el diseño, la población, las variables, los métodos de recolección, la forma de analizar los resultados, los consentimientos informados y el presupuesto. Lo ponemos todo y lo vamos siguiendo. Una vez que seguimos todos los pasos y llegamos al final, tenemos nuestro trabajo y llega el momento de escribir el trabajo. Entonces, que es también una parte importante, no es fácil sentarse enfrente de una pantalla en blanco y empezar a escribir. Hay que establecer un tiempo de escritura en la rutina, decir, todos los días de 9 a 10 de la mañana voy a escribir el trabajo. También sirve mucho armar un esquema, empezar poniendo los títulos, no sé, introducción, materiales y métodos, poniendo, en la discusión quiero hablar de esto, en la introducción es importante que mencione esto, ir armando qué es lo que quiero poner en cada lugar. Cuando uno empieza a escribir el primer borrador, también es fácil empezar es más fácil empezar por los materiales y métodos, que es lo que uno hizo, o sea, son los pasos que uno siguió, entonces empieza describiendo lo que hizo, después sigue con los resultados es todo lo que tiene, uno termina el trabajo con un montón de información que son los resultados, entonces eso agarrarlo y plasmarlo, también es de lo más simple. Después, por ahí, escribir la introducción, que es dar, como dijimos, un poco de contexto y qué nos llevó a nosotros a estudiar o a hacer este trabajo. Y por último, la discusión, que por ahí es lo más difícil de todo. Y lo último, no menos importante, la revisión. Es importante después de terminar el trabajo, tener en cuenta que nosotros queremos transmitir esta idea o estas conclusiones, toda esta información que tenemos, está bueno saber transmitirla y que la otra persona que lee el trabajo le llegue esa información. Entonces la recomendación es usar oraciones y párrafos cortos y buen uso del lenguaje y la gramática, que a veces a los médicos nos cuesta un poco, leerlo muchas veces, editarlo, por ahí agarrar ese borrador y dárselo a varias personas para que lo lean y nos digan si hay un hilo conductor que está bien, que se entiende, si alguna idea me quedó colgada, si dije que iba a tocar un tema y no lo toqué. Esas cosas por ahí se las puedes dar a personas que sepan o no del tema y te dicen, nada, es tema de edición, digamos, como para que eso, tanto esfuerzo que hiciste en hacer el trabajo, después se pueda plasmar y la otra persona lo pueda entender y pueda interpretar lo que vos le estás diciendo, toda esa información que vos le estás dando. Bueno, y por último la bibliografía. Yo usé estos dos cursos que la verdad que estuvieron muy buenos. Uno es un webinar de Poem, que lo dictó el doctor Bruno Boyetti y el doctor Tomás Ortiz Basso. Son un par de clases de YouTube, la verdad que está bueno, es muy completo. Y el otro es un curso de Bayer, que también si siguen ese link, tienen que hacerse un usuario y pueden entrar a este curso. Los dos son muy buenos y no solamente sirven para cómo hacer tu trabajo, sino cómo interpretar trabajos de investigación y cómo interpretar la evidencia científica que tenemos, que nada, es algo que también falta un poco en las residencias, así que está bueno. La verdad que los recomiendo mucho los dos. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, Sofi, la verdad te felicito porque la clase fue súper completa y muy clara. La verdad que creo que va a ser súper útil para todos los residentes. Particularmente yo pienso que la residencia es el momento para hacer investigación. Y pienso que por más de que uno no tenga intenciones de a futuro dedicarse a la investigación clínica básica o lo que sea, hacer un trabajo de investigación nos brinda a futuro tener una visión más crítica de los trabajos que después leamos. Sin duda la medicina basada en la evidencia es la mejor medicina que podemos brindarle a un paciente y para eso tenemos que ser críticos con los trabajos que leemos. Así que creo que es utilísimo esto. Le dejo la palabra a Tomás, que es doctor en investigación
y Sí. tiene cientos de trabajos realizados y muchos publicados en revistas indexadas, así que me imagino que va a tener mucho más para aportar en el comentario de esta No, clase. la verdad, Sofía, te felicito. Fue una clase muy completa. Arrancaste desde el principio, ¿no? De cómo abordar un trabajo de investigación, que es lo que trato de recalcar siempre, que hay que iniciar por la pregunta de investigación. Creo que es lo más importante de todo a la hora de plantearse un- de querer hacer un trabajo. Y esto que decía Julián, me parece muy importante, de tomarse un tiempo en las residencias para pensar qué casos estoy viendo, si estás trabajando con la mejor evidencia científica, si hay algo que estoy haciendo y realmente me genera una duda, hay desconocimiento sobre este tema, falta tal dato en mi población. La verdad que en Argentina hay pocos estudios, lamentablemente, epidemiológicos y está muy bueno sentarse a hacer algún trabajito de investigación sobre el tema, estudiar los pacientes que tenemos acá, digamos, a cargo. Y, y bueno, y la forma es esta, vos dijiste las recetas, después hay que sentarse y obviamente cuando uno a medida que va haciendo trabajos de investigación se encuentra con un montón de detalles que los tiene que ir resolviendo a medida que va haciendo investigación, ¿no? Después, bueno, falta la parte de manos a la obra, de implementar el trabajo, que es todo un tema aparte, y finalmente concluiste con el tema de la redacción, que en esto quiero recalcar que hay que animarse a escribir, hay que tomarse el tiempo, hay un montón de trabajos de investigación que hicieron lo que vos mostraste, y quedan todos en la nada, ¿no? Entonces, invitar a todo el mundo a que publique, por un lado, que empiece con una serie de casos, si tiene alguna serie de casos interesantes, bueno, busquen un poco más qué hay sobre esta serie de casos, seguramente algo novedoso le vamos a encontrar, pueden publicarlo en la revista, que es la revista del CAO, la revista OCE. Creo que ahí se aceptan digamos, trabajos originales en español, en inglés y en portugués. Así que los invitamos ahí si tienen un caso clínico, a mandarlo a la revista. ¿Y qué más? ¿Algún comentario más sobre la presentación? Bueno, sobre la pregunta esta que te habías hecho en su momento, si la espironolactona era más eficaz para reducir el tiempo de recuperación versus el cuidado, la observación, ¿no? Que es lo que generalmente uno hace como medida inicial. Y esto lo que nos lleva siempre a pensar es en hacer un ensayo clínico, no queda otra, lamentablemente, para responder esa pregunta. Uno en ese caso tiene que plantearse muy bien antes de arrancar este estudio si es factible realmente, desde el punto de vista del tiempo y toda la complejidad que lleva un ensayo clínico. Generalmente son las cosas un poquito más complejas porque tiene que administrarle un tratamiento y un control, y son ensayos caros porque el tratamiento son tratamientos que no lo puede pagar el paciente, o sea, uno no le puede meter a un paciente en un ensayo clínico y hacerle pagar la medicación, en este caso la espironolactona. Se tiene que hacer cargo de eso. Y bueno, y tiene un montón de detalles más que creo que no nos da el tiempo para poder abarcarlos a todos, pero nada, súper interesante. Agus, no sé si te has dedicado a algo a la investigación, querés hacer un comentario, No, yo tenías... particularmente no he hecho nada de investigación, pero me pareció me pareció espectacular cómo Sofía lo puso todo ordenado y, y cómo nos explicó este tema que está tan bueno, la verdad. Así que me gustaría tener la charla esta para cuando haga un trabajo de investigación y repasarla a la clase de Sofía. Excelente, Sofía, te felicito. Bueno, gracias. Bueno, así que anímense, muchachos, los que están viendo, hagan su trabajo de investigación y cualquier cosa nos mandan un mensaje y los tratamos de asesorar un poco. Bueno, ahora damos por finalizado este pequeño bloque, nos tomamos un break y después seguimos con el resto de las clases que están muy buenas.